Conocer bien que los suelos tienen ciertas capacidades. Entonces tú no puedes pedirle al suelo más de lo que realmente es capaz de entregar, ¿no? Hay un temor finalmente de que el transformar los sistemas productivos en sistemas sostenibles eventualmente pueden poner en riesgo el negocio. De que finalmente somos una sociedad donde la agricultura es un sector sumamente importante. Lo que queremos es que eso siga siendo importante por los próximos 100, 150, 300 años. Tú dentro de tu vida no vas a ver necesariamente que un suelo se desapareció y se degradó, pero si tú te vas a ver los suelos como eran en los años 60 en ciertas zonas y los vas a ver ahora, cuenta 60 años después, hay una condición muy distinta y muy perturbante. Y ahí viene la buena pregunta de finalmente la forma en que estamos produciendo ahora da garantía de que estos sistemas en verdad van a poder sostenerse en el tiempo o no. Y yo creo que ahí nos falta todavía mucha información. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a una nueva edición de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy vamos a explorar un tema fundamental para la agricultura del futuro: cómo regenerar suelos agotados, ciencia para una agricultura sostenible. Con la creciente demanda de alimentos y el impacto del cambio climático, nuestros suelos están más agotados que nunca. Sin embargo, la ciencia aplicada está proporcionando soluciones innovadoras para regenerarlos y garantizar la sostenibilidad de la agricultura a largo plazo. ¿Cómo podemos restaurar los suelos y mejorar su capacidad productiva? Hoy nos adentraremos en este tema con un experto que ha trabajado en soluciones concretas para este desafío. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún capítulo. Comencemos. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Arellano, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, profesor del Instituto para el Desarrollo Sustentable e investigador de CAPES UC, además de ser experto en suelos y restauración ecológica. Eduardo es un destacado investigador en el campo de la adaptación y mitigación al cambio climático en sistemas productivos y naturales, con un enfoque especial en la restauración de suelos degradados debido a la minería, la expansión urbana y la agricultura. Su trabajo se centra en la intensificación ecológica de agroecosistemas y en la medición de las funciones del suelo, así como en la restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a los suelos. Eduardo también es vicepresidente de la Sociedad de Restauración Ecológica para Iberoamérica y el Caribe, y miembro del Consejo Asesor Científico de Cool Farm Alliance. Eduardo, es un placer tenerte en este capítulo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la introducción. De nada, Eduardo, gracias por aceptar la invitación. Y te quería preguntar, ¿cómo defines el problema de los suelos agotados en Chile y cuáles son las principales causas que han llevado a esta degradación? Los suelos en general cumplen una diversidad de funciones, ¿no? Tienen que ver no solamente con la provisión de alimentos, sino que también sostener vegetación, biodiversidad, los ciclos hídricos están asociados al suelo, eh, el carbono, elementos de cambio climático, etcétera. Entonces los suelos, en la medida que se van formando, sus procesos que son bien complejos y que dependen de una diversidad de factores, justamente se van expresando en esta diversidad de funciones. La degradación ocurre cuando justamente entonces los suelos se empiezan le empiezan a ocurrir procesos que justamente limitan esta multifuncionalidad que nosotros describimos. Y en Chile en particular, ¿no es cierto? Hay varios elementos que finalmente son causales de degradación de los suelos que tienen que ver con el uso intensivo agrícola, ¿no es cierto? El cambio de uso de suelo, los incendios, por ejemplo, elementos de contaminación también asociados de repente a residuos, actividades industriales, que de repente nosotros damos por hecho de que si se arrojan en el suelo va a ser capaz de, como de hacerse cargo, entre comillas. Entonces son procesos y presiones propias de lo que son los sistemas industriales modernos, ¿no es cierto? Sistemas de agricultura un poco más intensivos que un poco lentamente se van traduciendo en estos procesos de degradación. Y Eduardo, ¿y cómo podemos recuperar estos suelos? ¿Cuál es el proceso y las técnicas de regeneración para la actividad agrícola y la explotación agroindustrial?
Todo pasa por tener buenos diagnósticos. Finalmente, tú puedes identificar cuáles son los elementos que limitan la degradación de un suelo en particular. A veces pueden ser elementos químicos, de contaminación, por ejemplo, elementos físicos que tienen que ver entonces con la aireación de los suelos, los volúmenes, la porosidad. O a veces son elementos biológicos, por ejemplo, que hay ciertos procesos que no están ocurriendo en esos suelos porque los microorganismos que normalmente se hacían cargo de ellos ya no están funcionando. Entonces las técnicas de restauración pasan por diagnosticar e identificar cuáles son los factores o elementos limitantes y eventualmente sobre eso uno puede aproximar diversas técnicas que son a veces pueden ser muy específicas, sitio específicas, o sea, dependiendo, no sé, un contaminante, entonces yo trato de hacer remoción de esos contaminantes con distintos tipos de tecnología y los suelos más o menos funcionan. Elementos como mucho más simples, como puede ser, por ejemplo, la recuperación de ciertas propiedades, por ejemplo, los contenidos de materia orgánica, la recuperación de esos suelos. A veces basta con eso, con el input de los residuales orgánicos, por ejemplo. Pero, Eduardo, ¿hay algún promedio de tiempo para recuperar un suelo o, o no hay una No, norma fija? claro, no, es muy variable porque, bueno, lo que sí uno podría destacar que hay suelos que llegan a un punto de degradación que es irreversible, y eso es lo más crítico finalmente. Los suelos altamente degradados, los que tú puedes encontrar de repente en zonas, sobre todo aquí en la zona centro, yendo hacia el norte, Cerro de Coquimbo, etcétera, donde hay procesos ya de desertificación que van avanzando, entonces finalmente llega un punto que estos suelos colapsan, ¿no? Y ya no son capaces entonces de cumplir todas estas funciones que yo te mencionaba, que incluye la principal, ¿no es cierto?, que es sostener vegetación. Entonces, hay un punto ahí que es bien crítico de reversibilidad, ¿no? Entonces, cuando los suelos tienen niveles de degradación baja o son elementos recientes, tú puedes tomar una diversidad de acciones, simple, algunas bien simples, como yo te decía, simplemente, no sé, recuperar materia orgánica, adicionar compost, guano, etcétera. Pero otras que son muchísimo más complejas y que requieren más tecnología. Perfecto. Y bueno, en Chile tenemos diferentes áreas o diversidad agroecológica, pero también hay desafíos importantes como el cambio climático, la escasez de agua. ¿Cómo estos factores pueden están afectando a la regeneración de los suelos? Eh, Absolutamente, porque el suelo como nosotros lo entendemos es esta interacción de todos estos minerales, la materia orgánica, los microorganismos que están en el suelo, con el elemento principal que es la planta, ¿no? Entonces, finalmente, si la vegetación disminuye producto de estos elementos de sequía, se genera como un círculo de degradación, porque finalmente el input que sostiene estos suelos vivos es justamente este input que genera la vegetación, las raíces, ¿no es cierto?, la caída de hojas. Eso activa una serie de procesos que son los que nosotros caracterizamos, los que trabajamos, que son muy dinámicos y dependen de que exista, ¿no es cierto?, o se han desarrollado a través del tiempo en condiciones climáticas que eran propias de esos lugares, ¿no? Entonces, en la zona central de Chile, que hace unas décadas teníamos, no sé, pues 400 milímetros de precipitación, entonces la vegetación que existía era reflejo de esa condición de Son tipos, precipitación, y claro. es claro, claro, pero ahora estamos ya en los 280 milímetros de precipitación, entonces ya tú empiezas a ver que la vegetación ya no es capaz de sostenerse en esos sistemas. Y en la agricultura va pasando lo mismo finalmente, las demandas de aguas son cada vez mayores, si bien es cierto, los procesos de riego pueden ser más eficientes, las olas de calor, ¿no es cierto?, los periodos de sequía generan un daño en esta interacción que es bien importante entre la planta y el suelo, ¿no? Perfecto. Y ante esas situaciones, como, ¿cuáles son las principales recomendaciones que uno puede tener como si tenemos poca agua, cómo podemos trabajar y no afectar un poco también la productividad del mundo agrícola? O sea, ¿cómo podemos tener un equilibrio entre lo sustentable y también el tema de producción? Esa es una gran pregunta.
que se aborda desde distintos aspectos. Desde el punto de vista bien práctico, como a nivel predial, tú siempre vas a buscar la forma de ser más eficiente con el uso de recursos, ¿no? Entonces, lo que tú ves es que la adaptación climática o la adaptación a estas condiciones de potenciales de degradación se han abordado y se solucionan con bastante tecnología, ¿no? Entonces, las tecnificaciones de un montón de prácticas de riego, de manejo, ¿no es cierto? Te generan entonces, reducen al máximo los impactos o tratas de reducir al máximo los impactos y tratas de ser eficiente en el uso de recursos. El problema es que esas tecnologías no están necesariamente dispuestas para todo el mundo, claramente no, para todos los agricultores. Entonces ahí se transforman en estas limitantes. Lo otro es como reconocer bien que los suelos tienen ciertas capacidades entonces tú no puedes pedirle al suelo más de lo que realmente es capaz de entregar, ¿no? Y eso pasa por entender bien un buen diagnóstico de cuáles son los reales potenciales, porque por ahí de repente se instalan cultivos o se hacen manejos en zonas que realmente nunca debieron haber sido intervenidas. Perfecto. La restauración ecológica de los suelos no solo involucra recuperar algunos terrenos, sino que también se habla de la biodiversidad. ¿Cómo podemos interrelacionar estos dos elementos y cómo podemos asegurar que la restauración integral de estos ecosistemas agrícolas? Tú la restauración lo que haces es que asistes eh, al sistema, ¿no es cierto?, para que estos procesos naturales que ocurrían en forma natural se aceleren un poco, ¿no es cierto? Entonces, yo introduzco fuentes orgánicas, ¿no es cierto? Introduzco vegetación, planto árboles, coloco vegetación o cultivos que son mejor adaptados, por ejemplo, a esas condiciones de menor intensidad en cuanto a la cantidad de insumos, por ejemplo, agroquímicos que pueden necesitar. O sea, yo puedo generar una serie de procesos que asistan esa recuperación. Y la biodiversidad responde un poco, la biodiversidad finalmente responde como a las condiciones de la casa que yo tengo en el suelo. Cuando hablamos de biodiversidad del suelo son microorganismos, son bacterias, son hongos, hay macrofauna también, y hay toda una dinámica de depredadores, de cadenas tróficas, ¿no es cierto?, que existen en los suelos, los cuales entonces dependen de la construcción de esta casa. Entonces, un poco los procesos de restauración lo que hacen apuntan a generar esas condiciones para que los microorganismos están. Porque cuando los microorganismos están, el sistema funciona mejor y es mucho más resistente a estas condiciones más extremas. O sea, la planta se sostiene mejor, hay procesos naturales que ocurren, ¿no es cierto? ¿Por qué está esta biodiversidad en el suelo? Perfecto. Y Eduardo, ¿cómo tú ves el panorama actualmente? ¿Crees que hay una conciencia en el mundo agrícola de esta regeneración de terrenos? ¿Se está trabajando en eso o todavía es una práctica que recién se está implementando? Nosotros hemos hecho estos diagnósticos de identificar un poco cuáles son las barreras, cuáles son las motivaciones, ¿no es cierto?, que es lo que lleva a que los distintos actores del territorio eventualmente promuevan, por ejemplo, ciertas acciones y ciertas prácticas. Yo creo que en general, más o menos, incluso se sabe lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para promover una agricultura más sustentable. Lo que pasa es que eso requiere justamente promover unos elementos de transición, ¿no es cierto? Porque los distintos actores que están participando dentro del sistema, desde políticos, públicos, privados, grandes agricultores, el pequeño agricultor, tengan todos como un marco, ¿no es cierto?, que permita finalmente contribuir. Y ahí lo que nos hemos dado cuenta que depende mucho de los incentivos bien específicos. Entonces, donde tú ves buenos ejemplos puede ser en pequeños agricultores que trabajan en un contexto más bien de mercados locales, agroecológicos, sin tanta presión de producción. eh, Grandes productores que de repente participan en exportaciones a mercados específicos, ¿no es cierto? Entonces hay consumidores que son más conscientes, entonces esos consumidores requieren fuentes de alimentos, ¿no es cierto?, más que vengan, ¿no es cierto?, de sistemas productivos más sustentables, ¿no? Por ejemplo, tú lo puedes ver en el vino, incluso.
Tú puedes ver ahora, ¿no es cierto?, botellas de vino y producción de vino que vienen de sistemas orgánicos, regenerativos, etcétera, porque hay un mercado que le da un valor a eso, ¿no? Y entonces es una mezcla de incentivos y de iniciativas. Perfecto. Justo tú mencionas el tema de la sustentabilidad, que es un tema muy en boga, no solamente en la agricultura y los suelos, sino que en todas las áreas. Pero ¿cómo podemos hacer que la industria, que la agricultura sea sustentable? ¿Cómo puede ser que la ciencia se aplique en esta área para hacer más sustentable la agricultura chilena y al mismo tiempo generar estos terrenos, estos suelos para que la sustenten? Los desafíos, claro, de la sustentabilidad son bien particulares y se abordan, finalmente el agricultor lo aborda un poco desde su negocio, ¿cierto? Si bien es cierto, han habido políticas nacionales de generar ciertos marcos, por ejemplo, que apuntan a elementos bien específicos, no sé, programas específicos para mejorar la eficiencia del riego, por ejemplo, o de repente programas específicos para mejorar la eficiencia de la fertilización, etcétera. No han sido normalmente aproximaciones muy territoriales. Entonces, la transformación de la agricultura sustentable, la conservación de los suelos dentro de estos marcos, requiere no solamente que un predio esté haciendo una acción, sino que requiere que en verdad en una microcuenca, en un territorio más amplio, exista una aproximación más bien de lo que está pasando en el paisaje, ¿no es cierto? Claro. Y la interacción de todos esos elementos como para promoverla, ¿no? Entonces, y hasta ahí, hasta ahora, ¿Y se está han produciendo eso, comenzado perdón, lentamente. Eduardo? ¿Se produce eso o todavía hay una cierta barrera No, que lo todavía hay una impide? barrera bien, sí, hay una barrera bien grande porque tampoco están los incentivos eh, todavía bien diseñados. Hay un temor finalmente de que el transformar los sistemas productivos en sistemas sostenibles eventualmente pueden poner en riesgo el negocio, ¿no? O sea, no es Entonces, una inversión, es un costo, como pero resumiéndolo de tienes que alguna mirarlo manera. en el mediano, o sea, pero tienes que mirarlo Claro, con mirada de país, ¿no es cierto? O sea, de exacto, futuro, de Estado, de sociedad, de que finalmente somos una sociedad que depende o sea, que donde la agricultura es un sector sumamente importante, pero lo que queremos es que eso siga siendo importante por los próximos 100, 150, 300 exacto, años. Claro, y ahí exacto. viene la buena pregunta de finalmente la forma en que estamos produciendo ahora da garantía de que estos sistemas en verdad van a poder sostenerse en el tiempo o no. Y yo creo que ahí nos falta todavía mucha información. Y Eduardo, y ahí, en este punto que estamos hablando de la sostenibilidad, ¿qué herramientas existen para medir y monitorear este impacto ambiental en los sistemas agrícolas? Como por ejemplo en la huella de carbono, la captura de carbono en los suelos. ¿Qué hay en Claro. esa materia actualmente? O sea, bueno, a partir de los compromisos que ha ido tomando el país también en cuanto, por ejemplo, a elementos de emisiones, también en eso, cuando uno escucha esto de las COP, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, en las COP se generan acuerdos, distintos actores públicos y privados participan también de esos compromisos, entonces tú empiezas a ver que desde las decisiones más arriba, ¿no es cierto?, dentro de la cadena empieza como un poco a chorrear de a poco hacia el agricultor, ¿no es cierto?, todas estas decisiones. Entonces la agricultura ha ido implementando eh, la que está sobre todo dentro de estos mercados más globalizados, ha ido implementando elementos como por ejemplo las mediciones de huellas de carbono, donde yo puedo entonces más o menos entender cuáles son las emisiones que yo tengo en todo mi proceso productivo, puedo llegar hasta la distribución. Y para eso existen plataformas, ¿no es cierto? Software, un montón de elementos que son diseñados donde yo coloco entonces todo lo que hago, todo lo que uso, y en base a eso más o menos yo puedo tener mi emisiones. Y también nosotros hemos trabajado en una de biodiversidad, por ejemplo, que más o menos entonces te ayuda a identificar de acuerdo al contexto productivo en el que tú estás, cuáles son todas las acciones que yo puedo hacer para promover la biodiversidad dentro de mi predio. Las huellas hídricas también tienen que ver también eso, como cuáles son las fuentes de agua que tengo, cómo puedo ser yo más eficiente. Y esas herramientas te ayudan a identificar oportunidades justamente de mejora. Y
se, se hacen cada vez más populares. Nosotros justamente trabajamos como en la alimentación de esas plataformas y la forma en que después se pueden usar y reportar, que finalmente es lo más importante. Y en base a tu experiencia, ¿sientes que la gente, los productores, lo están utilizando estas herramientas, son más conscientes de eso? Y también te hago una segunda pregunta, que es, ¿ellos sienten que hay una conciencia de la importancia de generar suelos? Eh, sí, no, o sea, Claro, ya está bien. hay, hay, Están en un proceso hay, todavía de adaptación de no, esta nueva mira, herramienta. lo que pasa que lo que tú te das cuenta, nosotros conversamos mucho con agricultores de distintas escalas, y finalmente hay varias variables, como yo te mencionaba recién, el negocio, si el mercado los presiona, hay interés de implementar y reportar este tipo de acciones porque hay una solicitud de un mercado, un supermercado en Inglaterra que quiere que todos sus productos que se vendan de Chile vengan con toda esa información. Ya, entonces, hay un interés, una presión por otro lado. Pero también hay una presión generacional. O sea, tú ves la gente más joven que están de repente ya en puntos de decisiones de manejo, como crecieron en contextos donde la sustentabilidad ya existía, ¿no es cierto? Ya se hablaba. Entonces, tú ves también acciones y mucho más interés. Y en verdad yo le guardo toda la fe a la nueva generación porque finalmente es la que ha crecido y se ha educado en este contexto. La nuestra no, o sea, la mía, la de los 90, no crecimos en este ambiente. La palabra sostenibilidad no se usaba en ninguna parte, Claro, eso apareció recién como efectivamente. en el 2000. El carbón y todo eso apareció como recién. Entonces, hay un desfase entre la urgencia de ciertas acciones y lo que pasa. Y el suelo entra como en un bien segundo plano, lamentablemente, porque finalmente se da por hecho de que siempre va a estar, ¿no? Claro, Quizás, muy claro, bien. porque las escalas de degradación que nosotros mencionábamos al principio son de repente pueden ser décadas. Entonces incluso tú dentro de tu vida, no vas a ver necesariamente que un suelo se desapareció y se degradó. Pero si tú te vas a ver los suelos como eran en los años 60 en ciertas zonas y los vas a ver ahora como son entonces 50, 60 años después, hay una condición muy distinta y muy perturbada. Entonces eso es lo más complejo, es que la escala del suelo es de cientos de años, de miles de años, y entonces nosotros no necesariamente la percibimos. Y Eduardo, ¿y cuál es como la táctica para hacer más, hacerle llegar este mensaje a los agricultores, incluso a la sociedad, de que tenemos que cuidar nuestros suelos, regenerar estos suelos? ¿Cuál es, eh, y conversar con ellos? ¿Qué es lo que ustedes ven bajo su experiencia? Es una mezcla de acciones. Quizás lo primero es que tiene que haber una política pública que reconozca el suelo, así como hay políticas públicas, normativas, reglamentos, que están en calidad del agua, en calidad del aire, ¿no es cierto? En un montón de elementos. En Chile no existe una norma de suelo. Se ha venido trabajando por iniciativa bien desde la sociedad civil, con apoyo bien específico en el Congreso, por ejemplo, en una norma general de suelos, que un poco da un marco conceptual a todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, finalmente, incluso dentro de la normativa chilena, tú no encuentras algo que defina bien el suelo. Entonces, ¿cómo vamos a conservar algo que ni siquiera está bien definido, ¿no? Y después, el marco de política pública también te ayuda como a identificar acciones, a levantar información. Entonces nosotros no tenemos, por ejemplo, buenos mapeos de suelo. Entonces no tenemos esa información libre, disponible, ¿no es cierto? Para que finalmente tú sepas dónde están tus zonas más frágiles de conservación, cómo priorizas tú tu acción y tus recursos. Es que esa información todavía no está. Muchos países sí la tienen, o sea, el ejemplo de Brasil es un buen ejemplo. En Argentina están trabajando ahora en mapeo. Entonces, eso es por un lado desde como políticas nacionales, ¿no es cierto? Y después también un poco eh, viene la conciencia propia del productor y de las acciones de entender justamente cómo yo incorporo
estas buenas prácticas. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista formativo de los estudiantes que tenemos, ¿cierto?, en todos nuestros programas, capacitaciones, transferencias, desde el CAPES, que es un centro basal UC que tenemos, trabajamos también en la difusión de un montón de elementos de transferencia. Hemos hecho ferias en el GAM, por ejemplo, y lleno de gente, Excelente. trabajamos con colegios, o sea, se puede de distintas formas, pero quizás yo siempre he pensado que el principal gatillador de la transformación no es solamente el agricultor, porque lo peor que podemos hacer es como echarle la culpa al agricultor por todo, Claro, porque finalmente son alimentos, ¿no? Es el consumidor. Entonces, si finalmente el consumidor fuera más consciente, tuviera más información y entendiera bien, así como tú puedes estar muy consciente de las calorías de los productos, tú puedes también estar muy consciente de los diversos impactos que ha tenido, por ejemplo, tu manzana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se está trabajando y eso es lo que se está avanzando. perfecto. Eduardo, bueno, la tecnología siempre es un elemento que siempre está acompañando a diferentes áreas y en este caso de la agricultura moderna, ¿cuáles cree que son los principales avances tecnológicos que están siendo más relevantes para el monitoreo y la regeneración de suelos agrícolas? Em, Todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales, el uso de drones, por ejemplo, eso se incorpora bastante como para entender justamente la variabilidad de eventualmente rendimientos, productividad, etcétera. Entonces había un enfoque bien grande desde ese tipo de herramientas que todavía no son muy baratas, ¿no es cierto? Pero por lo menos se ha ido desarrollando tecnología en ese sentido. Y en general, como te mencionaba, todo lo que es como más eficiente, la aplicación de productos hacia el suelo, ¿no es cierto? Hoy existe información y uno tiene como set de indicadores químicos, físicos, que eventualmente te ayudan también a establecer un monitoreo. Entonces ahora hay analítica, ¿no?, de suelo que uno más o menos entonces te ayuda relativamente rápido. Y eso también lentamente se masificando un poco más. De repente uno lo da como por descontado, pero no es siempre así porque son elementos que son relativamente costosos. Entonces, para la recuperación de los suelos, nosotros venimos más bien trabajando primero, bueno, detengamos los procesos de degradación y después recuperemos los suelos con acciones bien simples, más que necesariamente de alta tecnología, porque lo que tratamos es justamente de que sean acciones que se puedan masificar, ¿no? Perfecto. Y Eduardo, ya para ir cerrando esta interesante conversación, ¿tú cómo proyectas la agricultura chilena de aquí a unos 5 años más en relación especialmente a la restauración y conservación de los suelos? ¿Qué es lo que tú piensas que puede ocurrir o lo que tú deseas que ocurra? Eh, bueno, hay un interés, un movimiento como hacia avanzar hacia el sistema regenerativo, el cual requiere un marco de discusión, de definición, porque de repente no todo es regenerativo, pero entender que entonces sí el fundamento principal de eso es que al suelo uno le tiene que devolver lo que le saca, ¿no? Entonces, la recuperación de la materia orgánica, la recuperación de los nutrientes, la conservación es bien importante. Entonces, si vamos a avanzar hacia sistemas de aproximaciones más agroecológicas, ¿no es cierto? Entendiendo que la producción es importante, eh, incorporamos esta aproximación. Entonces, ser más consciente de los impactos y para eso se requiere información. Entonces, yo veo una agricultura de aquí a unos 5 años con, con una aproximación hacia responsable hacia la biodiversidad, hacia la conservación de los suelos, hacia la contaminación, ¿no es cierto? Veo una agricultura entonces donde tengamos la información de los suelos disponibles, ¿no es cierto? Que finalmente entonces los planes de manejo forestales, agrícolas, ambientales en general, dispongan más libremente de esa información para que justamente se puedan monitorear, entender y comprender las distintas acciones que van ocurriendo. Excelente.
Eduardo, te quiero dar las gracias por esta interesante conversación, un tema que es muy importante para el presente y el futuro de nuestro país. Y bueno, y ahora te quiero invitar a nuestra primera sección que se llama Toma Nota. Y esta sección lo que busca es que tú nos puedas dar ciertas recomendaciones para la gente que esté interesada en buscar más información sobre regeneración de suelos y agricultura sostenible. Entonces, ¿qué recursos tú nos puedes recomendar? Puede ser algún libro, documental o alguna página web que incentive a la gente a encontrar más conocimiento sobre este tema que hemos conversado en el capítulo de hoy. Bueno, yo tengo una web. Nosotros trabajamos en una web que se llama suelo y restauración.cl, donde hemos ido subiendo una serie de guías y manuales prácticos para elementos de restauración de vegetación, recuperación de suelo, de diagnósticos. Hay guías de buenas prácticas también, y el Ministerio de Agricultura, la ODEPA, también ha sacado un montón de guías de buenas prácticas. Están también los manuales del INDAP. Yo recomiendo harto revisar, ponte tú, todo el programa de transición hacia la agricultura sustentable que tiene el INDAP en este minuto, que ha generado muy buena información. Eh, y eh, yo creo que partiendo de ahí, hay una serie de organizaciones y fundaciones que están empezando a trabajar, por ejemplo, estas aproximaciones regenerativas, por ejemplo. Entonces, un poco también entender eso, y, y apoyar un poco también las iniciativas que están en discusión, porque finalmente igual estos son siempre elementos que son bien críticos, que pueden generar ciertas tensiones, ¿no es cierto? Y yo creo que lo importante es como informarse. Excelente recomendaciones, Eduardo. Y bueno, ahora te quiero invitar a otra sección que tenemos nosotros, que es la última pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, sino que es una pregunta que quiero que tú les puedas dejar a la audiencia, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para que reflexionen sobre lo que hemos conversado sobre este tema. ¿Qué pregunta tú le podrías dejar a nuestros oyentes y auditores sobre la importancia de la regeneración de los suelos para un futuro más sostenible y una agricultura más responsable? Eh, yo los invitaría o les preguntaría, ¿no es cierto?, si finalmente ellos sienten que toman decisiones informadas con respecto a el origen y los impactos de sus alimentos, ¿no? Y finalmente el impacto que tienen eso sobre los suelos, sobre la biodiversidad. ¿Cuánto de la información o cuánto tú eh, tienes o qué te gustaría saber también, ¿no es cierto?, de tus alimentos, para justamente incorporar elementos de recuperación de suelo, etcétera? Si yo consumo algo agroecológico o no, como ese tipo de... Excelente, Eduardo. Y por último, si a alguien le interesó lo que hemos conversado y quiere saber más y se quiere poner en contacto contigo, ¿qué canal o qué medio es el idóneo para que la gente pueda contactar contigo? Puede ser mi correo en eduardoarellano@uc.cl. Puede ser también en LinkedIn, que funciona como nosotros. Cuando digo a nosotros es porque yo tengo un equipo de personas y otros profesionales que trabajamos en estos temas. Entonces, hemos trabajado también ahí información, y las páginas del CAPES, como noticias del CAPES también. Excelente, Eduardo. Bueno, te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación, haber hablado de este tema tan importante para todos en realidad, y solamente darte las gracias por ser parte de este capítulo de Curiosos. Así que gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación, así que vamos a estar atentos. Gracias. Excelente. Bueno, y eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si deseas conocer más de nuestros programas, puedes ingresar a
www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Salva y a Delphi en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este capítulo, por favor, síguenos y no te olvides de dejarnos tu feedback. Y les recuerdo, las personas curiosas no se aburren nunca. Nos vemos en el próximo episodio y hasta luego.